Unidad en la diversidad, la piedra angular del Vedanta. Hay una cosa que me encanta del Vedanta, que es ese concepto de unidad en la diversidad. Es decir, todos somos uno, pero todos somos diferentes, pero todos formamos parte de algo. Sri Ramakrishna lo explicó de la siguiente manera: el conocimiento lleva a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Y eso es importante, y eso marca cómo uno puede ver la vida y cómo se relaciona con el mundo y con las demás personas. Si tú ahora miras aquí, miras al exterior, tú puedes ver unas disrupciones: agua, rocas, vegetales, cielos, una serie de cosas que no le vemos esa continuidad. Pero al final uno tiene que pensar que todo forma parte de una continuidad, que no hay disrupción. Es decir, cuando llueve, las gotas de agua caen, evidentemente, y de las montañas se van almacenando, crean en acuíferos y al final caen por este precioso río que aquí veis. Y aquí yo veo esa disrupción, esa serie de millones de gotas, las que vemos aquí, como al final se juntan en una continuidad que es el río. Y esa continuidad no desaparece, porque al final este río va a llegar al río Ebro aquí, llegará al Mediterráneo, y del Mediterráneo está unido con el océano, con el mar, con el océano Atlántico, el Atlántico con el Pacífico y el Pacífico con el Índico, y al final esa masa enorme de agua es esa continuidad que debemos ser capaces de ver. Entonces, si tú ves aquí esa discontinuidad, que no hay una continuidad, es difícil entender el sistema Vedanta, ¿no? Recordar que al final todo es uno, son diferentes nombres y formas de una misma realidad. Yo aquí veo el nombre río con la forma de un río y formado por millones de gotas de aguas. Veo las formas juncos, con esas formas preciosas estilizadas. Veo infinitas rocas con forma de roca y nombre de roca, montañas, árboles. Es decir, todo ese conjunto de nombres y formas es lo que nos hace que veamos esa disrupción, esa no continuidad. Y según el Vedanta, eso es una creación eso es maya, eso es irreal. Y recordar la frase de Adi Shankara que decía: solo Dios es real, todo lo demás es ilusorio. Entonces, hacer un esfuerzo, y cuando veáis esa posible disrupción que está a vuestro alrededor, pensar que al final puede ser no disrupción, sino una unidad. Si eso lo extrapolamos a las personas, a la humanidad, es importante también aplicar ese principio. Uno puede ver que el blanco, un blanco como yo, pueda ser diferente como el negro, y yo os diré que uso la palabra negro con orgullo, porque sabéis que he estado muchas veces en África, tengo un compromiso muy fuerte con África, facilitando el acceso a la educación superior, y uno de mis mejores amigos es africano. Entonces, nunca hemos tenido él no ha tenido jamás un problema en hablar de negro, ¿no? Es este sistema woke que nos han inventado, que nos hace distanciarnos, nos hace una disrupción más en la sociedad. Pero al final, da igual para mí que uno sea blanco, negro, amarillo, da igual. En el fondo, si tú te fijas en el hombre aparente, la forma sí que puede diverger, pero en el hombre real, el alma, no hay diferencia. Y eso es importante que lo empecemos a pensar así. Y el caso, yo creo que hay un ejemplo muy claro, que es en Hispanoamérica. Y hablo de Hispanoamérica porque creo, y bueno, creo no, sabemos todos que el término Latinoamérica está mal empleado, porque se lo inventaron los franceses para justificar algunas colonizaciones que tenían, como en Martinica, en algunas islas, para justificar esa latinidad que hicieron. Pero durante unos 300 años, eh, Hispanoamérica formó una unidad en la cultura, en la religión, en el sistema legal, en la herencia grecorromana, en la urbanización, en mil cosas más que perduran hoy en día. Es decir, yo, por ejemplo, yo considero hermano mío a un argentino, a un peruano, a un hondureño. Yo os diré que conozco casi todos los países de América Latina, y menos los países andinos, que no he tenido la suerte de conocerlos, pero desde Estados Unidos, que recordar que casi la mitad de Estados Unidos era del imperio, era Hispanoamérica, se regía desde el Virreinato de México. Toda esa continuidad que vivimos en el tiempo durante 300 años, yo creo que la hemos perdido. Entonces, yo creo que es bueno
que ante este mundo globalizado en que vemos Estados Unidos va a ser uno de los líderes, Rusia es el otro, un sistema totalitario, China ya ni te hablo, que es una dictadura comunista, y la emergencia de India, esos cuatro polos van a marcar los próximos decenios y van a marcar mucho más de lo que nos influye. Entonces, es importante que esa unidad que hemos perdido, esa unidad en la diversidad entre el aymara, entre el quechua, entre el nazcal, entre las religiones como el culto a Viracocha, todo eso que esa diversidad que nos enriquecía, esa unidad durante 300 años la hemos perdido. Y yo creo que es necesario recuperarla, formar un espacio cultural hispanoamericano que nos permita tener una posición en este mundo cuatripolar y globalizado. Y eso, por eso es importante que desde el yoga empecemos a tender redes que nos permitan hacer esa unidad en la diversidad. Y creo que es importante, lo tenemos que hacer. Resumiendo, existe esa diversidad, mucha gente puede ver la diversidad de las cosas, pero si uno piensa que son nombres y formas, al final no existe esa diversidad, sino esa esa unidad. Y eso es un esfuerzo que todos deberíamos hacer porque el mundo iría mucho mejor. Muchísimas gracias. Om Namaste.